Y realmente con esta llegada de Flick hay diferentes cosas que comentar. Diferentes, pero hay muchas, en síntesis muchísimas cosas que comentar respecto al fichaje. Y por supuesto ahora una de las principales, que es el tema de, bueno, el cambiazo que puede dar el equipo respecto al tema físico. Yo como tal siempre había dicho que para mí el Barça de Xavi, una de las cosas que sinceramente, para ser honestos, no me gustaba, y era el tema de cómo se gestionaba el tema de la presión. Porque había muchas veces en la que me daba la sensación de que el equipo no terminaba de dar el 100% respecto a lo que puede dar en presión alta. No terminaba de hacerlo, de dar el 100% en cuanto a repliegue, o sea que siempre sentí que se era muy tímido en ese sentido. No sé si era porque querían dejar salir al rival, no sé si es porque no querían encerrar de más al rival y hacer que se echaran atrás, pero algo que sí, que en pocas palabras me decepcionó un poco, es eso, el tema de la presión y cómo se gestionó. Yo creo que todos en general pudieron presionar más, por ejemplo esta pasada temporada, tanto Lewandowski como Joao Félix. Yo creo que todos pudieron dar un poco más. Sin embargo, digamos que respecto al juego de Xavi se podría decir que hasta cierto punto pues es normal tal vez esa clase de cosas, pero aún así no lo comparto. Ahora, respecto si nosotros ya nos podemos hablar de un nuevo entrenador como lo es Flick, yo lo que tendría que decir principalmente respecto a esto es que es una de las cosas que más me ilusiona de el fichaje, que el tema de que Flick siempre se ha caracterizado de una presión alta, una presión muy intensa, un repliegue intenso, o sea, principalmente es lo que lo caracteriza, ¿no? El tema físico. Yo sinceramente, en cuanto a tema físico, me espero un subidón de todos los jugadores, tanto a nivel de compromiso defensivo, tanto a nivel de, bueno, pues posiblemente de estado físico, y por qué no, a lo mejor incluso esperar que tal vez uno que otro jugador se pueda lesionar menos. Entre ellos espero que pueda hacer algo especialmente con Pedri, el cual pues ha tenido problemas serios de lesiones. Sí, entonces yo espero que pueda ser capaz más o menos de esto. Es una de las cosas que más me ilusiona, el tema físico. Que pueda llegar a corregir los problemas físicos que ya hay, y por supuesto el tema del saltón que pueda llegar a dar el equipo en ese sentido, porque yo siempre he creído que en el Barça, bueno, en general de los creyentes del juego de posesión, este estilo tipo Guardiola, tipo Luis Enrique, tipo Xavi, todos los entrenadores que hemos tenido del 88 para acá más o menos, o bueno, no todos, pero la mayoría, este estilo Barça, por así decirlo. Una de las cosas que se suele menospreciar un poco, creo que siempre ha sido el tema físico. Siempre como que se deja en claro que es importante, pero no se le termina de dar toda la importancia que debería tener. Siento que desprecian mucho el tema de ganar masa muscular, el tema de bueno, pues correr, ir a presionar, ir a replegar. Siento que en general siempre se han hecho un poco de menos, o que siempre, como el estilo de juego es tan técnico, tan táctico y todo, siento que se suele olvidar ese detalle, que no se le suele dar tanta importancia como debería tener. Por ejemplo, cuando llegó Xavi, una de las cosas que se comentó, que bueno, aparte de la salida de Koeman, que había detectado Laporta, supuestamente se decía, ¿no?, en chismes de prensa que había notado otro problema, que no solo hacía falta cambiar de entrenador, que el otro problema que había detectado era el tema físico, ¿no? Porque hay que recordar que en esa se lesionaban mucho los futbolistas. Específicamente, por ejemplo, el último partido antes de Xavi, que ya no lo dirigió Koeman, pero dejó su herencia, fue precisamente el partido contra el Celta de Vigo, ese mítico partido donde vamos ganando 3-0 y nos lo empatan, con Yago Aspas, que parecía ahí Ronaldo Nazario. Y el chiste aquí es que, por ejemplo, en ese partido se nos lesionaron varios futbolistas. Que se nos lesionó Ansu Fati, se nos lesionó creo que hasta Piqué, si mal recuerdo creo que hasta Eric García también. O sea, había un saldo de 3 lesionados por partido. 3 llegaban, 3 salían de las lesiones, 3 nuevos entraban. 3 salían de la enfermería, otros 3 entraban. Y así constantemente. Y era, por supuesto, de las cosas más terribles. Y a lo que quiero ir es a lo que se comentó es que supuestamente Laporta iba a buscar crear la figura de director de alto rendimiento. Esta figura de director de alto rendimiento supuestamente era alguien
pues que iba a preparar físicamente a los futbolistas, pero de una manera especial a la tradicional que podría ser tal vez un preparador físico. Y en ese sentido, pues se comentó, ¿no? Comparativas de cosas que hacía en su momento el Bayern Múnich con Flick, el Liverpool con Klopp. O sea que era algo que una figura que ya estaban empezando a adoptar muchos equipos. Ajá, y cuando se comentó eso, pues yo de las cosas que comenté, que sigo sosteniendo, que es que para mí es igual o incluso más importante que la figura de entrenador, porque realmente si tú no tienes para empezar físico, dependiendo del estilo te irá mejor o peor, pero sinceramente en el fútbol te va a costar mucho competir, porque el fútbol no solo es que haya evolucionado en tema táctico, que lo que hemos hecho, la revolución que ha causado por ejemplo el Barça o la selección española respecto a salir jugando desde atrás, dominar la posesión y esta clase de cosas. Más bien lo que ha sucedido es que sí, ha evolucionado mucho en ese sentido, pero también personas que le han dado una vuelta a todo esto son personas como precisamente Flick, como Luis Enrique, o sea, muchos entrenadores, Simeone también podría ser, entrenadores que le han dado mucho énfasis al esfuerzo, a la disciplina táctica y al estado físico, ¿sí? Y en ese sentido, hoy en día ya no basta solo con la calidad técnica, por ejemplo. Necesitas sí o sí ser un futbolista que domine también todas las facetas posibles en cuanto a la profesionalidad. No solo en cuanto a la profesionalidad, sino que también en cuanto a ser alguien que está claramente mentalizado siempre en su carrera, que estás pensando constantemente en títulos, que ganas un título y vas por el siguiente, que no te quedas satisfecho, y por supuesto lo más importante, que eres alguien profesional. Entonces en ese sentido no basta simplemente con la calidad técnica. Otro ejemplo más es que no basta solo con tener talento, con por ejemplo pues con hacer goles. Necesitas aparte de todo eso también otras cosas, como por ejemplo pues hacer trabajo defensivo, aunque sea lo que no le gusta a los futbolistas, desconozco por qué. Tienes que ir a presionar, tienes que ir a replegar, tienes que hacer en el énfasis, tienes que hacer todas las facetas que le corresponde a uno más. Por ejemplo, yo creo que un gran ejemplo que podríamos citar en estos momentos sería el caso de Joao Félix, un jugador de gran talento, un jugador que incluso yo he sostenido y sigo sosteniendo que tiene la capacidad por talento de ganar un Balón de Oro, pero si no lo gana, por una parte sí es tal vez por un tema de que en el Atlético no le beneficiaba el estilo, ahora en el Barça pues ha llegado una mala temporada, pero si somos un poco sinceros, no solo ha sido un problema de esto, ha sido un problema de que el propio futbolista creo que no ha dado nunca su 100%. Es un caso que no sé cómo describirlo, me recuerda un poco al caso de Samuel Eto'o. Antes, por ejemplo, de llegar al Barça, que creo que fue Luis Aragonés el que se lo llegó a decir cuando lo entrenaba, y era aquello de usted mete un gol o dos goles y siente que ya cumplió. Prácticamente eso, o sea, el tema de que Joao Félix muchas veces hace una jugada o hace un pase clave, una asistencia y da la sensación de que cree que ya cumplió. Cuando terminas de hacer eso, tienes que ir a por el segundo, a por el tercero, tienes que dar otra asistencia, tienes que correr, tienes que estar muy movido dentro del campo. Y esa es una de las cosas que para mí le están arruinando la carrera a Joao Félix y nunca le van a dejar triunfar si sigue así. El tema de la actitud, el tema de la motivación, de qué tanto se implica dentro del campo más allá de con balón, y no solo en faceta ofensiva. Entonces yo en este sentido lo que espero es que se pueda dar un saltón, porque Flick le da digamos que un énfasis especial al tema físico, y en el Barça y en los clubes que tienen este estilo se suele menospreciar bastante el tema físico. Muchos dirán que no es cierto, no sé qué. En realidad sí es cierto, porque por ejemplo, una de las cosas que también me extraña, por ejemplo, de yo que sé, pues de este PSG de Luis Enrique, el City de Guardiola, es un poco el tema de, no sé cómo decirlo, de a veces buscar una figura de jugador defensivo. Generalmente todos los jugadores que tienen, pues son jugadores de gran calidad técnica, ofensivos, pero no hay uno que sea especialmente defensivo. Ese Edgar Davids, por así decirlo, ese futbolista que esté dispuesto a correr un poco más de lo que los demás, a hacer ese trabajo sucio. Sí, bueno, sucio entre comillas, porque es el trabajo que nadie quiere hacer, pero para mí no necesariamente debería ser algo sucio. Hay jugadores a los que le tenían mucha pasión a defender y que se toman el tema de la defensa como un arte, más allá de los centrales. Pero
A mí me extraña muchas veces que no se busque esta figura de el jugador físico, el jugador que quita balones, el jugador que va al suelo, el jugador que es capaz de robar balón, el jugador que es capaz de frenar una jugada, el jugador que es capaz de ir a correr por 2, por 3, de multiplicarse, de hacer un gran trabajo defensivo. Siempre he creído que es alguien que... un tipo de figura que le hace falta a esta clase de equipos, porque por ejemplo nosotros, si mal no recordamos, por ejemplo en el Barça de Guardiola teníamos a claramente jugadores defensivos, bueno, claramente jugadores de nuestro estilo, el ADN Barça, ¿no? Tipo, pues jugadores de gran calidad técnica, jugadores que entienden el juego del Barça mentalmente, jugadores que tienen gol, jugadores que son para un fútbol asociativo, de construir jugada. Pero también no menos cierto es que teníamos a jugadores que como tal no encajan en ese concepto y eran totalmente importantes, como Puyol, por ejemplo. Puyol no gozaba de una gran calidad técnica, no era un futbolista que se caracterizaba por hacer grandes jugadas, ¿no? O sea, no era un central con calidad técnica de centrocampista como lo era por ejemplo Piqué. Más bien este jugador era físico, era de robar balón, era más bien de ser disciplinado, pero esa figura fue totalmente importante. No solo él, al mismo tiempo también Dani Alves. Dani Alves lo llegó a decir una vez, yo lo considero un jugador de gran calidad técnica, pero él propiamente cuando creo que habló de Mascherano, una vez lo llegó a comentar. Que le comentó a Mascherano, creo que cuando había llegado apenas Mascherano como por el 2010, esto de que le estaba costando adaptarse, que era un fútbol muy diferente tal, y dijo que no pasa nada, que a todos les cuesta y que siempre hace falta ese jugador que está dispuesto siempre son necesarios estos futbolistas que están dispuestos a hacer lo que los demás no hacen, es decir, hacer el que yo denomino, y de hecho por eso lo denomino trabajo sucio, porque él lo nombra así y se me quedó la palabra, el trabajo sucio, eso de correr, ir a defender, ir al suelo, o sea, todo eso es lo que se hace falta, porque Dani Alves, por ejemplo, es un gran ejemplo. Este jugador que nos aportaba profundidad en banda, nos aportaba incluso gol, asistencia, pero también era un futbolista que se mataba a replegar, era un futbolista que defendía, era un jugador que era disciplinado tácticamente, no nada más era de calidad técnica. Entonces, esta clase de jugadores, Puyol, Dani Alves, propiamente Mascherano, ¿no? Que se puede decir que Mascherano tenía la calidad, pero también se consolidó como alguien defensivo. Sí, Samuel Eto'o, Edgar Davids, propiamente que estoy mencionándolo aquí, o sea... incluso podríamos hablar un poco de Rakitic en su momento, es decir, todos estos futbolistas son por supuesto de calidad técnica, tienen una calidad técnica suficiente, son jugadores de calidad Barça, pero se entiende que no son líberos, no son centrocampistas organizadores que te pueden dar un pase espectacular como Xavi, no son Pirlo, no son Iniesta, o sea, son jugadores diferentes y estas figuras creo que se les suele hacer bastante de menos, porque por ejemplo nosotros cuando vemos jugadores nominados al Balón de Oro, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos claramente jugadores que meten muchos goles, que dan mucha asistencia, que en general hacen estas clásicas jugadas míticas para los videos de compilación de YouTube, jugadores fantásticos, pero casi nunca solemos ver a los jugadores defensivos. Por ejemplo, no es un gran ejemplo, pero aún así lo voy a poner, que por ejemplo es cuando Xavi hablaba de Busquets y decía que tú te puedes dar cuenta de que la gente no tiene ni idea de fútbol cuando hacen un top de mejores jugadores del año o de la historia y no meten a Busquets, porque no entienden el nivel de importancia de este futbolista. No lo dijo así, pero lo de siempre, parafraseando el mensaje sin cambiar la intención. Es una de las cosas que él había dicho. Es de las cosas que él había dicho. Y en ese sentido, Busquets, por ejemplo, es más de calidad técnica, pero es de alta capacidad defensiva. Pero tomando este planteamiento de jugadores que no se les da ese reconocimiento, pues tú también, así como lo dijo él con Busquets, yo replico esa frase. Tú te puedes dar cuenta que la gente no tiene ni idea de fútbol cuando menciona o siempre mete a los jugadores importantes, los jugadores de calidad técnica, pero nunca suele meter a los jugadores defensivos, sí, porque no se llevan tanto aplauso, no hacen cosas tan meritorias, porque como no son jugadores de hacer grandes jugadas, no son jugadores a los que se les asigna un rol especial de meter un gol, de meter una asistencia, pues son jugadores que no tienen tanto reconocimiento, que tal vez en la estadística no tienen tanta importancia, pero dentro de lo que es el juego, la importancia para los equipos la tienen y por supuesto es enorme. Entonces,
Yo a lo que voy es a que esta clase de futbolista es el que es totalmente necesario. Sí, y por supuesto espero que en este sentido le pueda sacar más partido defensivo a todos los jugadores. Que le pueda sacar más a De Jong, que le pueda sacar... Me da mucha curiosidad cómo llegará a utilizar a Gavi, que es un jugador precisamente así, con alma. Me da curiosidad qué es lo que va a poder hacer con Pedri y sus lesiones, qué podrá hacer si se queda, por lo que estamos comentando, si se queda Joao Félix, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que sucede con Rafinha, o sea, en tema físico, qué movidón, qué subidón, qué vuelta le llega a dar a todo esto. No sé, a lo mejor resulta que no va a aplicar su modelo del Bayern, que él va a llegar aquí y dice, yo voy a aplicar el estilo Barça. Porque los entrenadores no necesariamente solo saben aplicar un modelo de juego, suelen jugar con uno porque son fieles a sus ideas, pero no necesariamente eso es sinónimo de que solo dominen un estilo. Entonces, en este sentido, yo lo que creo es que va a aplicar su modelo del Bayern, pero si llega a aplicar el modelo Barça, pues bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Pero yo en este sentido espero una mejora, sinceramente. Tengo un poco de altas expectativas, no sé si en cuanto a juego, no sé si vaya a triunfar, dependerá de la gente. Pero al menos en aspecto físico yo sí me espero un subidón. Un subidón, ir allá, ya no quedarse pasivos ante la presión, no. Nada de quedarse estático. A partir de ahora, romper posición, vayan a presionar, presión alta, repliegue tras pérdida, presión tras pérdida. Correr, disciplina táctica, o sea, yo lo que me espero es un cambio en este sentido, porque sinceramente su Bayern es de los mejores equipos que en cuanto a actitud me ha tocado ver, o sea, aquello era un ciclón, era un tornado aquello, entonces sinceramente es de lo que me espero principalmente con este fichaje de Flick, el cambio al aspecto físico, el cambio físico que puede llegar a generar. Pero bueno, al final pues veremos cómo se desarrollan las cosas y veremos qué es lo que hace propiamente él, dinámicas, lesiones, qué es lo que sucede, también si los jugadores le hacen caso o no, depende de muchas cosas, pero habrá que ver, pero bueno, sea como sea yo lo dejo hasta aquí, mis redes sociales están en la descripción mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de anime manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.